Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos ya casi en los últimos 2 días de la novena, preparándonos y reflexionando sobre distintos temas en torno a la Eucaristía para que la entendamos un poquito más en profundidad. Bien, creo que es importante situar a la Eucaristía, porque es el plan de Dios, ¿no?, en el conjunto de los sacramentos. Cuando nosotros estudiamos el catecismo se nos enseña cuántos son los sacramentos, 7. ¿Cuáles son? Bautismo, confirmación, Eucaristía, etcétera. Bueno, a veces no nos damos cuenta lo que significa los 7 sacramentos en relación con Jesucristo. O a lo mejor decimos, bueno, sé que los 7 sacramentos los instituyó Jesús, o sea, los inventó Jesús. O podemos decir, los fabricó, las palabras no son adecuadas, ¿no? La mejor es instituyó Jesús. Es decir, fue una idea de Él y si Él no los hubiera instituido, sería magia blanca. Pero ¿por qué echando agua y diciendo unas palabras mágicas se va a producir, van a ser un hijo de Dios? ¿Por qué diciendo yo te absuelvo, una persona va a quedar libre de sus pecados, etcétera? Y lo mismo la unción para los enfermos o los confirmandos. Entonces, si no hubiera estado detrás la institución por parte de Jesús, sería una cosa mágica, lo llamamos magia. Como hacen a veces para hacer los trabajos, usted tiene que echar sal, buscar un muñequito, clavarle alfileres, bueno, todas esas cosas se llaman magia negra, roja, etcétera. Entonces, fíjense como todas esas magias blancas, roja, negra, lo que sea, son una caricatura, quieren imitar a Jesucristo. Por eso es una cosa que de alguna manera próxima o remota viene del demonio, ¿no? Es una caricatura del sacramento, todo eso que está tan difundido entre nosotros. Bueno, pero vamos a los sacramentos. ¿Qué relación hay con Jesús? ¿Qué es lo más importante? Y bueno, los instituyó Jesús, sí, está bien, pero es muchísimo más. Los 7 sacramentos son la manera principal como Jesús concretó eso que dijo cuando se despedía. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y subió al cielo. Y subió y se quedó. Fíjense que el bautismo, normalmente, según lo que recomienda la Iglesia, hay que recibirlo cuanto antes, porque es un nacimiento espiritual. Bueno, el bautismo es un nacimiento y por lo tanto es un comienzo. La confirmación, confirmar significa dar fuerza, fortaleza, crecimiento, vigor, etcétera, algo que ya existe. Los 7 sacramentos están vinculados a la vida, como pueden darse cuenta. Desde el bautismo, que es un nacimiento. ¿Quién nace? Una piedra no nace, un grano de arena no nace, un pedazo de madera no nace, un ser vivo nace. Por eso el bautismo es un nacimiento de alguien vivo, de un hijo de Dios. Entonces, los 7 sacramentos son
acciones de Cristo. Los 7 sacramentos son acciones de Cristo a través de un ministro. Puede ser el sacerdote, puede ser un laico, en caso de apuro puede bautizar un laico, o puede ser el obispo. En el caso de la confirmación, como es completar una obra, en general suele administrarla el obispo. Pero fíjense, los 7 sacramentos son acciones personales de Jesús, a través del sacerdote, pero a través del óleo, del agua, y el sacerdote pronuncia las palabras. Pero tanto el agua, o el óleo, o el pan, o el vino, son como el sacerdote signos sensibles. El sacerdote también es parte de ese signo sensible, que pronuncia las palabras, que es el signo sensible más importante, porque nos comunicamos los hombres no solamente con signos. Hay un lenguaje de los signos, pero las palabras es el signo más humano, más preciso, más sublime, más noble, ¿no? Entonces, fíjense cómo los 7 sacramentos son obras de Jesús a través de un instrumento. Por eso no me interesa quién me bautiza, sino me interesa qué instrumento me bautiza, que es el sacerdote. Lo que me interesa, aunque no sale en la foto, es Cristo, que está haciendo una obra, la primera obra que hace en mí, el bautismo. Me bautizó Jesús, pueden decir. No va a salir en la foto, ni en las filmaciones, ni a veces se tiene demasiado en cuenta esto, pero es el más importante. Fíjense, si seguimos, bautismo, confirmación, Eucaristía, esos 3 se llaman de iniciación. ¿Por qué? Porque el que nace, naturalmente el ser vivo tiende a crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a una edad tope, una plenitud. Los 30 años más o menos, 35, lo que sea. Entonces la confirmación es el sacramento que me facilita, me posibilita, o Jesús me posibilita a través de ese sacramento llegar a la plenitud. O sea, sin la confirmación es como si yo no tuviera por mi cuenta suficientes fuerzas para llegar a esa plenitud cristiana. Y la Eucaristía, ¿por qué se cuenta también entre los de iniciación? Porque un ser vivo que nace necesita alimentos. Desde una planta necesita chupar, las raíces son como la boca de las plantas y las ramitas son como chupan energía. Así que se alimenta una vida si no muere. Un animalito tiende a alimentarla a la madre, un ser humano también. Bueno, todo ser vivo necesita un alimento, es la Eucaristía. Por eso estos 3 sacramentos, estas 3 acciones de Cristo están tan vinculadas. Fíjense, si damos un salto, decimos unción de los enfermos. Bueno, unción de los enfermos, teóricamente no es el último sacramento que se recibe, es el penúltimo. Es el penúltimo. Y es el sacramento que me prepara, ya que teóricamente, si yo estoy al final de mi vida, por una enfermedad, por un accidente o lo que sea, mis fuerzas, no solamente físicas, psicológicas, hasta espirituales, se debilitan. Hay tentaciones especiales y bueno, me tengo que preparar para el acontecimiento más grande, por así decir, de la vida, que es presentarme al juicio de Dios. Por eso, para todo eso me prepara la unción de los enfermos. Y dicho sea de paso, que poca importancia que le damos a este sacramento, que pocos se preocupan de llamar al sacerdote a tiempo para atender un familiar o un conocido, el que sea, un amigo, que está en un estado de algún peligro de muerte. Ahí ya se puede recibir, algún peligro de muerte. Pero fíjense una cosa, el sacramento de bautismo se recibe una sola vez en la vida porque nazco una vez nada más, ¿no? La confirmación una sola vez, ponen un sello y el sacramento ya es suficiente para alimentarme constantemente el alma para crecer. Pero la Eucaristía es el sacramento que normalmente más podemos recibir. Todos los días puede ser, en cada misa incluso. Así que desde que yo tengo edad de razón, que sé que recibo, hasta el final es el último sacramento. No es la unción de los enfermos, como a veces se cree. Es la Eucaristía como viático. Fíjense la importancia que tiene la primera comunión. Los chicos no solamente se han preparado mucho tiempo, sino que es una fiesta y los chicos la valoran. Se dan cuenta de lo que significa.
Es una comunión más, pero es la primera. Por eso tiene una importancia especial. No es que sea distinta de las otras en sí mismo, sino por la circunstancia de que ese chico la recibe por primera vez. Pero es igual a la segunda y a la tercera lo que recibe. El último sacramento es la Eucaristía, como viático. La Eucaristía como viático, es decir, el sacramento que complementa, por así decir, la confirmación, la unción de los enfermos, porque ya me anticipa el cielo. De esto hablaré mañana. Pero qué pocos, si poco reciben la unción de los enfermos, qué poco aspiran, desean, anhelan, piden el viático, esa última comunión, o la valoran, o en la formación cristiana está muy desatendida, muy poco, por así decir, poca prensa, poco divulgada, el viático, el viático. En la antigüedad, y cuando digo antigüedad no digo hace 1000 años, sino hace 200 años en la Argentina, pero en todos lados, cuando se llevaba el viático a una persona que normalmente pedía la unción de los enfermos con mucho tiempo y se le llevaba el viático, era muy solemne. Es más, la circunstancia lo permitía, ¿no? Y sería poco raro. Pero no habían autos, entonces normalmente el sacerdote iba si era más distancia, por ejemplo en Buenos Aires, iba en un carro blanco, a veces con mulas blancas, con monaguillos, vestidos, tocaban la campanita, si era a la noche iban con lámparas, y todo el mundo se enteraba que alguien iba a recibir el viático. Y al pasar por la calle, sea en un carro, sea caminando, pero iban toda una especie de mini procesión, con antorchas, con velas, con monaguillos, iban a llevarle el viático a una persona. Cuando iba por la calle, visiblemente, la gente, si iba a caballo tenía que, por ley, tenía que bajarse del caballo a arrodillarse ante el paso del viático. Y si estaba en un bar tenía que salir y arrodillarse. Si estaba en la calle también. Como eso era una costumbre social. Pero fíjense qué importancia se le daba a que esa persona recibiera el viático. Era como la garantía del cielo. Esa persona, todos contentos y todos atentos porque se participaba mucho de la vida social. Más allá de los chimentos, estos son los datos que importan, ¿no? Pero fíjense cómo los 7 sacramentos podemos traducirlos en estas palabras. Es Jesús que me dice, déjame que te acompañe a lo largo de toda tu vida. Todos los días, puede ser incluso. Déjame que te acompañe todos los días de tu vida hasta el último momento. Quiero ser el último que te acompañe, incluso más allá de tus padres, de tus hijos, de tus parientes, de tus amigos, de los médicos, de los enfermeros, del cura, incluso, bueno, ahí va Jesús. Porque el sacramento de la Eucaristía, el sacramento más importante, más noble, más sublime, más perfecto, porque en los demás sacramentos es una gracia de Cristo, que perdona, que me hace nacer, que me fortalece, pero en la Eucaristía es Él vivo, presente, de una manera real y sustancial. Entonces, fíjense qué importante es Jesús, que quiere, al poderlo recibir como pan y asimilarlo, quiero meterme dentro de tu vida, acompañarte a través de tu vida y sobre todo, así como fue importante tu primera comunión porque se puso al lado tuyo Jesús, digamos, empezó a caminar con vos, se metió en tu vida, ya del de bautismo, pero de la comunión de una manera especial, déjame que sea el que te acompañe cuando estás por presentarte ante el juicio del mismo que te acompañó. Así que, ¿qué mejor compañía que esa cuando nos tengamos que presentar delante de Dios?